Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mucho se ha dicho y se ha hablado acerca de este concepto de la fe, que es un término muy común y muy utilizado por los creyentes. Algunas personas creen que la fe es simplemente creer en Dios, pero este concepto va mucho más allá de eso. De hecho, en la palabra podemos encontrar en Santiago 2:19 que los demonios también creen y tiemblan. Para otras personas, la fe es como una especie, como un tipo de fuerza mental que si yo la pongo en práctica, entonces voy a activar el favor divino. Y este tipo de pensamientos llegan a nuestras mentes por la mala interpretación que hacemos de algunos versículos bíblicos. Voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera una enfermedad, es muy común escuchar de las personas frases como: es que tú tienes que tener la suficiente fe para que Dios te sane. Tú tienes que demostrarle a Dios con fe para que Él pueda darte la sanidad. E incluso hay otras personas que se atreven a decir: declara la sanidad en tu vida, decreta sanidad en tu vida, profetiza la sanidad para que así Dios obre. Y usamos los versículos mal interpretados como el que acabamos de leer. Porque yo puedo leer que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo digo, si yo estoy enfermo y espero mi sanidad y estoy seguro que la voy a recibir, entonces eso es fe. O si estoy convencido de que como no estoy viendo mi sanidad, pero como yo ya lo estoy decretando, ya lo estoy visualizando, entonces eso quiere decir que Dios lo tiene que hacer. Es una incorrecta interpretación de este versículo. Porque no sabemos nosotros si Dios a través de esa enfermedad está tratando algún área de nuestra vida. Nosotros no sabemos cuál sea el propósito por el cual Dios nos está permitiendo experimentar esta aflicción en nuestra salud. Tenemos que entender que por encima de lo que nosotros creemos o por encima de lo que nosotros queramos está la soberanía de Dios. Y en vez de yo estar decretando, declarando y peleando con Dios por mi sanidad, debería de estar yo más enfocado en tratar de saber cuál es el propósito de Dios en mi vida por medio de esta aflicción. Por eso es importante que cada vez que leamos un versículo de la Biblia, lo leamos en su contexto para poder entender e interpretarlo de la manera correcta. Recuerden que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Y yo puedo usar este versículo para reclamarle a Dios que me debe de sanar porque es que yo le estoy demostrando con fe. Y cuando yo lo hago y veo que no pasa lo que espero, si yo supuestamente estoy utilizando la fe para que Él me sane y no veo sanidad, ¿qué pasa? Comentarios como: es que te faltó fe, es que estás en pecado y por eso Dios no te sana. Y podemos pensar: entonces Dios no me escucha. Entonces yo no soy digno de pedir algo al Señor porque no tengo la suficiente fe. Termino frustrándome y en el peor de los casos termino apartándome porque no se concedió algo que yo quería, porque lo malinterpreté. Así que vamos a ver este versículo en su contexto para que entendamos qué es la fe, cuál es su propósito en nuestras vidas. Miren cómo empieza el versículo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues, por consiguiente, por lo tanto. Es decir, eso es un conector que nos está conectando la idea que estamos leyendo con algo que está atrás. O sea que es fundamental que nosotros vayamos a qué es lo que está diciendo antes la palabra de Dios para poder entender este versículo en su contexto. Para poder entenderlo con mayor claridad tendríamos que leer todo el capítulo 10, pero vamos a hacer lectura de los 5 versículos que están inmediatamente antes de este para que podamos poner un poco más en contexto. Recuerden que anteriormente o inicialmente los libros de la Biblia fueron escritos en un solo texto, no estaban divididos ni por capítulos ni por versículos. Entonces, con mayor razón, nosotros tenemos que ver el texto en su contexto para poder entenderlo. Versículo 35 del capítulo 10. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe.
Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Claramente y evidentemente estamos viendo que lo que nos está diciendo de no perder nuestra confianza, de nuestra fe, está ligada a la salvación que obtenemos por medio de esa fe en Cristo Jesús, de las promesas que Él ha dejado estipuladas en su palabra, del cumplimiento de esas promesas en nosotros, en nuestras vidas. Si ustedes hacen una lectura del capítulo 10, ustedes se van a dar cuenta que todo el capítulo habla de la salvación. Y termina el capítulo 10 hablando de que la salvación es por la fe. Por eso es que el capítulo 11 dice, concluimos pues entonces que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de eso que estamos hablando, que Dios por medio de Jesucristo va a hacer en nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de la fe en las personas? El propósito principal es que nosotros creamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador y que Él nos puede otorgar la vida eterna por medio de la fe. Para los que no son creyentes, la fe Dios nos la da para que nosotros creamos en ese sacrificio de amor que hizo en la cruz para morir por nuestros pecados. Y como lo pudimos ver en los versículos que leímos, para el creyente es para que podamos perseverar. El justo por la fe vivirá. Es claramente la cita que se está tomando del libro de Habacuc del Antiguo Testamento. Muy importante también tener en cuenta que la fe es dada por Dios. La fe es dada por Dios. Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, la fe es algo que Dios nos da a nosotros. No está en nuestros méritos, no está en nuestras capacidades de decir, voy a tener fe o voy a aumentar mi fe. No está en nosotros, está en Dios. Ahora, ¿cuáles son los medios de gracia que Dios está utilizando para que nosotros obtengamos esa fe y que esa fe se siga desarrollando en nosotros? Pues, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que esa fe que Dios me está regalando, yo la puedo recibir por medio de la lectura de la palabra. Por medio de la lectura de la Biblia, yo voy a recibir la fe que Dios me va a regalar. O por medio de escuchar sermones y predicaciones que estén de acuerdo a lo que está en la palabra. Sermones que sean fieles a las Escrituras. De esa manera yo voy a poder desarrollar esa fe, como lo dijimos, primeramente para creer en Cristo Jesús y segundo, para estar convencido de que esas promesas, de que todo lo que está escrito en su palabra, tengamos la firme convicción de que Él lo va a hacer en nosotros. Que Dios los bendiga.